Una de las cosas por las que se caracteriza nuestro buen erizo Sonic es por poder alcanzar grandes velocidades a pie, siendo el foco de casi todos sus juegos y hasta aparentemente llegando a superar la velocidad de la luz, y por eso es cuanto menos curioso como en los spin-offs de carreras el erizo siempre vaya o sobre un auto o sobre una patineta futurista, cosa que hasta ha sido tema de conversación dentro del fandom. Sin embargo, entre estos juegos de carreras existe una conocida excepción a la regla para lo que acabo de mencionar, lo cual será de lo que hablaremos hoy. Hola amigos de YouTube, soy Hanamichisagi en este nuevo video, y para esta ocasión voy a reseñar el tercer juego de carreras de nuestro buen puerco espina azul, Sonic R, un juego desarrollado por Traveler Tales y Sonic Team lanzado para Sega Saturn en 1997, PC en 1998 y posteriormente relanzado para GameCube y PlayStation 2 por medio de la Gens Collection en 2005. Por muchos años este juego ha generado opiniones divididas dentro del fandom, algunas de aprobación y otras de rechazo. Pero ¿cuál es entonces la calidad de este juego realmente? Vamos a descubrirlo, pero no sin antes hablar un poco del desarrollo del juego. A diferencia de los Sonic Drift, cuya información de su desarrollo era bastante nula, para Sonic R sí que existe información de su desarrollo, y lo curioso es que este juego inició como un juego de Fórmula 1 y no como un juego de Sonic, que estaba destinado a competir con el juego Fórmula 1 de la PlayStation 1, fue gracias a la cancelación de Sonic Extreme a inicios de 1997 que Sega canceló el proyecto y mandaría a convertirlo en un juego de Sonic, tarea que correría a cargo de Traveler Tales. Traveler Tales ya había trabajado antes en la saga de Sonic, siendo los desarrolladores de Sonic 3 de Blast un año antes, por lo que podríamos decir que ya tenían algo de experiencia trabajando con Sonic. Aún así tuvieron apoyo del Sonic Team, quienes fueron los que se encargaron de hacer el diseño de las pistas, mientras que Traveler Tales se encargaría de toda la programación. Dado que Sega quería este juego a tiempo para las navidades de 1997, el tiempo de desarrollo solo duró un total de 9 meses, lo cual sí es un tiempo bastante corto, y tal vez influyó en ciertas carencias que tiene el juego, pero ya llegaremos a eso. Al igual que anteriores juegos de carrera de Sonic, la historia solo se cuenta en el manual, y trata de que Sonic y Tails se enteran de que hay una carrera mundial, y aunque Sonic no está interesado en participar, cambia de opinión al ver que Eggman es uno de los competidores. Esto es, como no, una trampa de Eggman, quien al enterarse de que las esmeraldas del caos están escondidas en los lugares de la carrera, planea esperar a que Sonic las reúna para luego poder quitárselas. Tal vez la historia no sea nada del otro mundo, pero para ser un juego de carreras parece que para este juego quisieron poner más conflicto que solo una carrera, y digo parece porque en realidad nada de esto se refleja en el juego, por lo que esta historia solo queda como una excusa para darle contexto a los personajes teniendo carreras, lo cual es una pena, porque tenía el potencial para que se hiciera lo mismo que en Drift 2 y tener una carrera final con Eggman, pero bueno, al final no es que la historia importe mucho en esta clase de juegos, así que pasemos al platillo principal de este título, la jugabilidad. El juego presenta 3 modos de juego: el Grand Prix, donde podemos competir en una carrera en un circuito, el modo contrarreloj, y el modo multijugador, básicamente lo esperable en esta clase de juegos, aunque además existen modos de juego adicionales dentro del contrarreloj. Si hay algo por lo que se caracteriza Sonic R a diferencia de los demás kartings del erizo, es el hecho de que la mayoría de personajes no corren con algún vehículo, sino que pueden correr a pie o volando dependiendo del personaje, pero aún así, esto no se controla como se haría en un Adventure por ejemplo, sino que se controla como un juego de carreras de toda la vida, con un botón para acelerar, poder girar o derrapar con los gatillos, y a la vez que se añade un botón para saltar aprovechando que los personajes se mueven a pie, creando así un control que aunque sea simple, es adecuado para el género de este juego. A su vez, el hecho de que los personajes también puedan saltar hace que el juego aproveche para crear situaciones en las que solo se podrá llegar a un lugar de la pista o superar un obstáculo saltando, y ante esta necesidad de plataformeo, la movilidad de los personajes es algo más sensible que en otros juegos de carreras, incluso cuando se está en altas velocidades. Y aquí hay algo que quiero resaltar, y es que una de las principales críticas que se suele tener contra este título son los controles resbalosos, en especial en la versión de la Gens Collection, que es la que usé como base para este video, y es cierto, los controles de Sonic R son algo resbalosos, y en una primera vez puede ser difícil correr de forma estable por la pista, por lo que me parece algo comprensible que a algunos los eche para atrás, pero les digo algo.
no considero que este problema sea tan grave. Sí, puede que comparado a otros juegos de su generación tenga controles algo más toscos, como Crash Team Racing o Diddy Kong Racing, que tienen controles bastante pulidos para su época, más sin embargo los controles de Sonic R tampoco es que sean tan complicados de dominar, y más si lo comparamos con otros de sus juegos, el movimiento es resbaloso pero manejable, y tomemos en cuenta que las pistas dejan un margen de error razonable, pero no solo eso, el salto de los personajes resulta no solo ser útil para plataformeo en las pistas, sino que en más de una ocasión puede ayudar a corregir errores que se hayan cometido en los recorridos, y más con las habilidades especiales de algunos personajes, aunque ya llegaremos a eso. En cuanto al manejo de las curvas, esto también es algo que se puede librar fácilmente dentro del juego, por el movimiento resbaloso puede parecer complicado tomar las curvas, especialmente las más pronunciadas, sin embargo el juego es bastante flexible en opciones para tomar las curvas, siendo el giro con los joysticks el más apartamento para curvas ligeras, y el giro brusco con los gatillos es ideal para curvas pronunciadas, el juego da las herramientas para hacer sencillo el giro, y aunque es cierto que aún con esto la jugabilidad sigue teniendo problemas, terminan siendo algo menor, y más porque en este juego un retraso en una curva no supone un retraso tan importante, salvo que una curva de plano sea muy estrecha y brusca, pero son ocasiones contadas. En conjunto podemos decir que Sonic R tiene un control que aunque imperfecto, es funcional y sólido una vez el jugador se acostumbra, cosa que no toma mucho tiempo, y todo esto lo digo basándome en la Gems Collection, donde aparentemente empeoraron la movilidad, por lo que me imagino que en la versión original los controles deben ser aún más disfrutables. El juego al igual que todo karting cuenta con paneles de objetos, aunque los objetos que dan son bastante pocos y no son objetos que se puedan usar en contra de los contrarios, los objetos son una zapatilla que da velocidad, una burbuja que permite que personajes que no pueden andar sobre el agua puedan andar sobre el agua, y un escudo eléctrico que atrae rings, y ya, los demás paneles solo dan rings. Comparándolo con otros kartings esto puede parecer decepcionante, y aunque sí pienso que pudieron añadir unos pocos más, tal vez por el enfoque de que además de carreras, tenga plataformeo pueda comprender esta decisión. La cámara del juego es buena aunque imperfecta, como debe ser en los juegos de carreras, la mayor parte del tiempo se mantiene detrás del personaje y se mantiene a la vista para poder reaccionar a tiempo, pero tiene el defecto de que habrá veces en las que pierda de vista al personaje, especialmente hablando de curvas pronunciadas o cuando agarren mucha velocidad en los paneles, momentos que aunque no sean muchos sí resultan molestos. Los rings obviamente no podían faltar, y están repartidos por todas las pistas, y el juego se las arregla para motivar al jugador a recogerlos dándoles dos funciones, una es poder agarrar velocidad por más tiempo en los paneles de velocidad, y también para abrir la puerta a algunos atajos que hay por las pistas, y hablando de las pistas, es tiempo de hablar de ellas, al fin y al cabo no solo la jugabilidad es importante, también lo es un buen diseño de nivel. En este aspecto puedo decir que Sonic R cumple de buena forma, por lo general las pistas cuentan con un diseño bastante completo, siendo que todas cuentan con una buena variedad de caminos alternos que pueden resultar en atajos, curvas que requieren ser tratadas de formas diferentes, distintas variaciones en el terreno, desniveles, unos pocos obstáculos aunque la verdad no son muchos, y como no, aprovechando el hecho de que los personajes pueden saltar también aprovechan para poner algunas secciones plataformeras, pero no se siente que estas estén mal implementadas, porque salvo unas pocas, estas tienden a estar integradas de forma natural con la pista, haciendo que el gameplay fluya de buena forma sin interferir con la velocidad, sino complementando dicha velocidad. E individualmente todas logran ser bastante diferenciables entre sí, empezando por Resort Island, que al ser una pista de isla tropical hay mucha presencia del terreno del agua, espacios amplios, pero a la vez partes como montaña o bosque, y además al ser la primera pista es un lugar ideal para ir aprendiendo las mecánicas del juego y cómo van a funcionar las pistas con los caminos alternos. Radical City es un homenaje a los niveles de ciudad de juegos principales, y a la vez cuenta con una especie de mesa de pinball, y es una pista con un diseño enfocado más en las curvas. Regal Ruins es una pista que cuenta con más plataformeo y caminos estrechos que otras pistas, y aunque en sí pueda parecer desorientador, es una pista que recompensa explorar para conocer sus caminos alternos, y el tema de la pista de ser ruinas con imágenes de Knuckles por todos lados, es posible que sea forzado y no los sucesos de Adventure.
Reactive Factory tiene la infaltable temática de laboratorio tan común en esta saga, es una pista llena de espacios amplios, elementos con tema de maquinaria, una fuerte presencia de agua al estar en una isla y además es de las pistas en las que más se puede sacar provecho de caminos alternos. Radiant Emerald, la única pista desbloqueable del juego, que se consigue al quedar en primer lugar en todas las anteriores, esta vendría a ser el equivalente a la senda arcoiris, es la más larga pero también la de diseño más sencillo, no tiene tantos caminos alternos ni plataformeo o distintos terrenos, es por así decirlo un camino más directo en donde el mayor reto son las curvas, cosa extraña, ya que al ser la última pista del juego uno esperaría ver un diseño más parecido a las anteriores, aunque tampoco es que esta esté mal, solo se siente más simple. Como ya vimos, este juego es sólido en el apartado del diseño de las pistas, siendo que para un juego de carreras son bastante sobresalientes y logran ser lo suficientemente variadas y divertidas entre sí. Eso sí, este apartado tiene unos cuantos problemas. El primero es que a veces las pistas llegan a ser tan complejas que con excepción de Radiant Emerald pueden resultar confusas para un jugador novato, y más porque no siempre es claro qué partes de la pista se pueden atravesar con salto y cuáles no, es algo a lo que se puede acostumbrar fácilmente, pero tiene este inconveniente a considerar para quienes jueguen esto por primera vez. El segundo problema es la cantidad de pistas, solo hay 5, sí, las que mencioné antes son todas las que hay en el juego, creo que no tengo ni que mencionar porque 5 pistas es una cantidad muy baja para este tipo de juego, ya que no solo tiene menos pistas que kartings de la época, sino que tiene muchas menos pistas que kartings de anterior generación, por lo que este resulta ser un juego bastante pobre en contenido. Esto afecta de forma grave al juego, debido a que da igual que las pistas que ofrece sean de buena calidad, ya que irremediablemente el juego te va a saber a poco, debido a que te gustaría probar más, pero no hay, y esto tampoco le hace favores a su rejugabilidad, ya que jugar las mismas 5 pistas solo te entretendrá por un rato reducido, que sí admito que prefiero unas pocas pistas buenas a que haya muchas pero todas aburridas como en Rift 1, pero eso no quita ese gran problema de contenido, que igual y fue causado por el poco tiempo de desarrollo. Y para concluir con las pistas, un tercer problema que debo recalcar tiene que ver con los caminos alternos, al haber muchos de estos para que las pistas tengan más complejidad, al mismo tiempo que hay rutas alternas útiles, también hay otras que no sirven de mucho e incluso retrasan más que simplemente quedarse en la ruta normal, que algunos se justifican por poseer coleccionables, pero eso no quita que lleguen a sentirse como espacios que no se implementan de forma natural a la carrera. Ahora que ya acabé de hablar de los problemas de las pistas, es hora de hablar de otro apartado, los gráficos del juego. Junto a Sonic the Fighters este es de los primeros juegos de la saga en contar con gráficos 3D por computadora, y para ser un juego hecho para Sega Saturn, consola que tenía dificultades con el 3D, el juego no se ve para nada mal. Los escenarios están bien hechos y modelados para ser un juego algo temprano de la quinta generación, contando con una buena paleta de colores acorde a cada ambiente de la pista, que las hacen sentir bastante vivas, a su vez que se sienten como lugares que verías en juegos de Sonic gracias a las similitudes, e incluso también en los Mario Kart, además de que los fondos ambientan de forma decente cada una de las pistas, por lo que obviamente aunque al juego ya se le noten los años, sigue siendo algo agradable a la vista, además de que cada pista suele tener sus propios detalles que las hacen sentir más vivas y pertenecientes al universo de Sonic, como las esfinges de Echidnas en Regal Ruins. Otra cosa en la que se hace notar el empeño puesto en el apartado estético es el sistema de clima, ya que en las pistas puede haber un clima diferente como lluvia o nieve, lo cual solo añade más inmersión al mundo, e incluso el ambiente de nieve llega a afectar de forma directa el gameplay, congelando el agua para abrirle paso a los personajes que no pueden ir por agua, y haciendo más resbaladizo el terreno, aspecto que realmente no veo tan positivo porque los controles ya llegan a ser resbalosos por sí solos, aunque sigue siendo un detalle curioso que deja ver el cariño puesto al juego. El problema del apartado gráfico es que contribuye a otro problema que ya mencioné antes, y es lo confuso que llega a ser saber a dónde ir o sobre dónde puedes saltar o dónde hay paredes invisibles, ya que en algunas partes del escenario va a parecer que puedes saltar pero no, lo cual sí puede desorientar a quien juega por primera vez, y no me extrañaría que a alguien le resulte incómodo esto.
Ya con el tema de los modelos de los personajes, si podríamos decir que el juego ha envejecido algo mal, los personajes conservan sus rasgos característicos y son fácilmente distinguibles, ese no es el problema, sino que aunque hay personajes como Sonic, están modelados de forma decente para ser de los primeros juegos totalmente 3D del erizo, otros como Knuckles llegan a verse algo extraños dentro del juego, e incluso en Sonic the Fighters, pese a cosas como que a los personajes se les notan los polígonos, tiene un modelado mejor logrado en mi parecer. Esto no sé si sea porque el juego fue hecho para la Saturn o si es cosa del tiempo de desarrollo, pero igual aunque los modelos de personajes no sean tan malos, sí que dejan que desear. Pero bueno, pasando ahora a la banda sonora, este es probablemente el mayor punto positivo del juego, con excepción de los menús, el soundtrack se compone de temas vocales bastante dinámicos y memorables, no solo el tema principal, que ya es icónico en la franquicia, sino que los temas que acompañan a cada pista poseen un buen instrumental y vocales, aprovechando la capacidad de los CD de la Saturn, que sí dan el sentimiento de estar en una competencia en la que corres para vencer a tus enemigos, por lo que incluso en una saga que se destaca por tener música memorable, Sonic R es sin duda uno de los mejores en este aspecto. Ahora vamos a hablar del roster del juego, el cual tiene 10 personajes, 4 iniciales y el resto desbloqueables: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Eggman, Metal Sonic, Tails Doll, Metal Knuckles, Egg Robo y Super Sonic, y la verdad tengo pensamientos mixtos con este roster. Sí, es más grande que en los juegos pasados, los personajes más relevantes obviamente hacen acto de presencia, y me encanta el hecho de que inventaran contrapartes para Tails y Knuckles a pesar de que no existan en la línea principal, pero por el otro lado, el roster también sufre de ciertas carencias. Sin ir más lejos, Fam, que fue parte del Sonic Drift 2, pero aquí no aparece, o los Chaotix, que para cuando salió este juego ya existían y habían formado parte de 2 spin-offs, por lo que aunque en general la plantilla de personajes de Sonic R sea buena, tiene esos aspectos que no me terminaron de convencer. Sin embargo, lo más llamativo del apartado de los personajes no es eso, sino como cada personaje se juega de forma distinta, que aunque el tener personajes que tengan diferentes habilidades no es algo nuevo en este género, aquí se nota que el equipo de desarrollo se esforzó por llevar esto a un paso más allá y hacer que jugar con cada personaje sea una experiencia única. Empezando con nuestro querido protagonista, Sonic el Puercoespín, es el personaje más rápido entre los iniciales, cuenta con un doble salto, que se combina bastante bien con su velocidad para evitar obstáculos o alcanzar caminos, pero tiene el defecto de que tiene un mal giro y es más resbaloso. Luego tenemos a Tails, que es menos veloz, pero posee el mejor giro y mejor control sobre su movimiento, y posee la habilidad de volar unos segundos, el cual también viene bien para atajos. Después Knuckles, que yo diría que es el más ideal para jugadores novatos, tiene buen control, buen giro, velocidad aceptable y su habilidad de planear es de las más versátiles, haciéndolo bastante amigable por si necesitas conocer las pistas. Su gran defecto es la aceleración, que es más lenta comparada a la de sus compañeros, pero no es algo que afecte de gran forma realmente, además de que Sonic, Tails y Knuckles pueden hacer el Spin Dash, un movimiento que da una buena ventaja al inicio de la carrera al poder hacerse en la cuenta regresiva. Luego está Amy, que es de los pocos personajes que va en vehículo, y aquí empezamos con los problemas. Por el lado positivo, ella puede flotar sobre el agua, lo que le da ventaja en circuitos con mucha agua o en atajos que posean esta, pero también tiene fuertes desventajas, empezando con su velocidad base que es bastante baja, medio lo compensa con su mini turbo que se recarga relativamente rápido, pero no se compara a personajes que ya tienen o superan dicha velocidad de base, y luego está el hecho de que no puede saltar, que por cómo están construidas las pistas del juego le da una desventaja abismal frente a los demás, dejándola como un personaje que solo es más o menos útil en pistas de mucha agua si ya te sabes los atajos, pero completamente inútil en cualquier otra circunstancia. Ya que terminamos con los personajes iniciales, tenemos a Eggman, el cual se desbloquea llegando en primer lugar en Radiant Emerald, también va en vehículo, posee como habilidad lanzar misiles a los oponentes para alentarlos, con la pega de que consumen rings y que tampoco causan el gran retraso por cómo funciona la aceleración en este juego, tiene un mal control aunque al flotar es de los pocos personajes a los que no les afecta el cambio de terreno, y lo cual también se traduce a que puede flotar sobre el agua. Sin embargo, al igual que Amy queda en seria desventaja al no poder saltar y por su baja velocidad base, por lo que tampoco pasa de ser un personaje situacional al que en la mayoría de ocasiones recomiendo dejar de lado.
Metal Sonic, un personaje con control algo similar a Sonic, pero con peor giro, solo puede saltar una vez, y aunque sea un gran salto no es igual de versátil que el doble salto de Sonic, además de que no puede hacer el Spin Dash, por lo que sí, para efectos prácticos se siente como una versión nerfeada de Sonic, con su única ventaja siendo poder flotar sobre el agua, que a diferencia de Amy y Eggman solo puede hacerlo por unos segundos, pero esto se puede ver algo compensado por su velocidad, aún así tampoco lo veo como un personaje tan recomendable como Sonic. Tails Toll, el personaje que le dio pesadillas a los que leen creepypastas, la gran ventaja que tiene este personaje es que puede flotar en el agua sin perder velocidad, más sin embargo también es un personaje lleno de defectos, no es tan rápido, tiene un mal control y su salto es bazofia entre las bazofias, por lo que fuera de unos pocos casos puntuales, este personaje quedará en desventaja, y más porque si escoges un personaje desbloqueable, los bots serán otros personajes desbloqueables, lo que significa que el pobre Tails Toll tendrá que enfrentarse a pesos pesados como Metal Knuckles o Super Sonic. Y luego está Egg Robo, un personaje que es lento, tiene un giro mediocre, no puede saltar, y puede flotar por el agua pero solo por unos segundos, y a diferencia de Metal Sonic no tiene forma de compensarlo con saltos o velocidad, haciendo de su habilidad de flotar algo realmente inútil, siendo su única ventaja su bomba que puede lanzar a otros personajes, pero solo si tienes rings, pero igual que con Eggman, tampoco son de mucha ayuda, en otras palabras, un personaje basura y el peor del juego, que no queda en ventaja en absolutamente ningún contexto, y para colmo el hecho de que sea desbloqueable lo vuelve peor, ya que tienes que esforzarte para obtener un personaje que es un despropósito en todo aspecto. Metal Knuckles, como ya dije, este es uno de los pesos pesados del juego y con buena razón, mantiene casi todas las ventajas de Knuckles excepto el control, que es peor, pero eso lo compensa con una mayor velocidad que la de su contraparte, capacidad de flotar temporalmente en el agua, que combinado con su planeo hacen a este personaje toda una máquina, y probablemente el mejor personaje y el más ventajoso para cualquier pista excepto Radiant Emerald, donde le gana el siguiente personaje. Por último tenemos a Super Sonic, el cual sí es un Sonic completamente bufeado en velocidad y aceleración, y hasta me parece que tiene mejor giro que el Sonic base, ni siquiera el hecho de que a veces puede ser incontrolable le juega en contra realmente, siendo que un personaje de su velocidad puede corregir errores con facilidad, y encima puede flotar en el agua por bastante tiempo, lo cual con el salto doble heredado de su forma normal para efectos prácticos, es como si flotara de forma permanente, por lo que sí, es uno de los personajes más rotos, e indiscutiblemente el mejor para Radiant Emerald. Por un lado, debo decir que disfruto de toda esta diversidad, que todos los personajes sean tan diferentes respecto a la forma de jugar, habilidades y estadísticas es un buen incentivo para probar a todos y experimentar qué pueden hacer, lo que le da variedad a las carreras de Sonic R, a pesar de la poca cantidad de pistas. Por desgracia al ir experimentando con los personajes también notas el que resulta ser otro de los grandes defectos del juego, y es el horrible desequilibrio de los personajes jugables. Y miren, el que haya personajes mejores que otros no es algo exclusivo de este juego, nada más miren las tier list de Diddy Kong Racing, pero en Sonic R lo que ocurre es un desbalance bien cabrón en el que hay personajes bastante rotos que poseen numerosas ventajas y cubren sus falencias con facilidad, mientras que otros podrán poseer puntos fuertes, pero también defectos importantes que hacen que no sea muy conveniente usarlos, o simplemente hay personajes que aunque tengan ciertas ventajas en algunos casos, hay otros que lo hacen mejor. Por ejemplo, tenemos a Amy, que está hecha para ir sobre el agua, pero Eggman y Tails Toll resultan mejores alternativas en eso, pero al final no importan porque los personajes más rotos terminan desempeñándose mejor en el agua y tienen la ventaja de que también son superiores en tierra, y esa es otra, una vez desbloqueas a todos los personajes, los mejores personajes están tan rotos que dejan poca o nula razón para usar al resto más que por reto autoimpuesto o porque aún no son desbloqueados, por lo que realmente en lugar de que Sonic R sea un juego que motive a probar distintos personajes para salir adelante en las carreras, tiene personajes que no vale la pena usar y otros que rompen el juego y terminan dejando como inviables a los demás. Y tampoco entiendo por qué ponen a no uno, sino 3 personajes que no pueden saltar, siendo que la mayoría de pistas están pensadas para dar uso del salto, y personajes que no poseen esta habilidad son bastante menos divertidos y cómodos de usar que los que sí pueden hacerlo. Ahora pasemos al tema de los coleccionables, algo que no puede pasarse por alto a la hora de hablar de Sonic R.
El juego cuenta con dos tipos de coleccionables, las medallas de Sonic y las Chaos Emeralds. En cuanto a las medallas de Sonic, hay 5 en cada pista excepto en Radiant Emerald. Conseguir las 5 en una carrera y llegando entre los primeros 3, activará una carrera contra Metal Sonic, Tails Doll, Metal Knuckles o Egg Robo dependiendo de la pista, en las que si vencemos los desbloquearemos. En el caso de las Chaos Emeralds, hay emeralds ocultas en todas las pistas menos en Radiant Emerald, una en Resort Island y 2 en Radical City, Regal Ruins y Reactive Factory. Conseguirlas todas ayudan a desbloquear a Super Sonic, y para conseguirlas hay que encontrarlas en las pistas y llegar en primer lugar. Algunos podrían decir que los coleccionables compensan el poco contenido de pistas en el juego, y de cierta forma lo hace, ya que para desbloquear a los personajes no bastan con simplemente ganar las carreras, sino que cada una de las primeras 4 pistas requerirá ser explorada ya no solo para buscar los mejores atajos, sino para encontrar todos los coleccionables y las rutas más aptas para obtenerlos y ganar las carreras, lo cual también hará que el buen diseño de las pistas se note aún más. Además de que le añade un toque de rejugabilidad al juego, porque buscar coleccionables es algo que requiere más de una visita a las pistas y hará que el juego dure más, por lo que sí, los coleccionables terminan solucionando el tema de las pocas pistas y le da más duración al juego, pero solo si es la primera vez que lo juegas. Ya que a partir de una segunda vuelta, al ya saber dónde están los coleccionables, se pueden conseguir a la par que pasas el juego de forma normal, haciendo que se pueda completar en media hora o menos, quitándole buena parte de su duración y acentuando todavía más el problema que es la falta de contenido. Pasando a la dificultad del juego, diría que es normalita. En un inicio puede parecer complicado antes de que conozcas bien las pistas y te adaptes a los controles, pero una vez domines el juego no te costará mucho ganarle a las CPU, y un aspecto que sí tiene este juego que se echaba en falta en los Sonic Drift, es que aquí sí hay un selector de dificultad, es algo que se agradece para los que no pueden jugar multijugador. Estando en modo difícil, las CPU se vuelven mucho más competentes, teniendo una mayor velocidad base y tienen una mayor inteligencia por la mayor parte del tiempo, ya que contrario al modo normal, aquí los bots se harán más uso de atajos, por lo que sí se requiere tener más conocimiento de las pistas, a menos que uses a Super Sonic y Metal Knuckles, los cuales aún en modo difícil volverán el juego en una broma, además de que un defecto de este modo es que a veces los bots usarán incluso los caminos alternos que retrasan el progreso. Así que habiendo abarcado todo lo que concierne al juego principal, podemos decir que Sonic R, aunque tiene puntos fuertes que lo hacen entretenido de jugar, también tiene defectos en casi todos sus apartados, algunos siendo bastante graves como lo es la poca cantidad de pistas o el desequilibrio de personajes que afectan al juego de gran manera e incluso perjudican a otros apartados, dejando uno de los mayores casos de potencial desperdiciado de la franquicia, ya que si hubieran pulido un poco más estos errores, tendríamos no solo uno de los mejores juegos de la franquicia, sino quizá uno de los mejores juegos del género. Ahora vamos a ver los modos de juego alternativos, los cuales se encuentran dentro del modo contrarreloj, y son la búsqueda de globos y atrapar a 4 personajes. El de los globos consiste en buscar 5 globos escondidos en las pistas, una idea interesante, pero se nota que este modo fue pensado para el multijugador, porque jugarlo para un solo jugador puede llegar a ser hasta aburrido, debido a que no hay un límite de tiempo que motive a conseguirlos todos más rápido. Y el de atrapar a 4 personajes es como si jugaras congelados, consiste en tocar y dejar inmóviles a los bots, que huirán de ti. Me agrada la idea de este, puede ser divertido buscar a los otros personajes para congelarlos y al tocar a todos ganas. Lamentablemente este es un modo que también se hubiera beneficiado de tener un límite de tiempo, porque en realidad tienes todo el tiempo del mundo para atrapar a todos y el desafío es completamente nulo, por lo que este modo queda como una mera curiosidad más que algo que añada más diversión al juego. Con esto por fin terminamos con Sonic R, y algunos seguro se preguntarán, ¿por qué no hablo del final de este juego a diferencia de los Sonic Drift? Es porque no hay, simplemente cada vez que termines Radiant Emerald salen los créditos, con un buen tema por cierto, pero sin alguna cinemática de los personajes en un podio aunque sea. Tal vez esto no sea propiamente negativo, pero me deja pensando en por qué se molestaron en escribir una historia para el manual si al final no habrá nada de eso en el juego.
En conclusión, si bien Sonic R es una obvia mejora a sus antecesores, ya que al menos este puede ser entretenido, sigue siendo un juego que me cuesta considerar como bueno dados los fallos tan importantes que posee, por lo que pienso que la etiqueta que le queda mejor al juego es la de un juego mediocre, que con buena razón tiene dividido al fandom hoy en día, cosa bastante triste porque es el único juego de carreras de Sonic que saca ventaja de Sonic yendo a pie, presentando algo atípico en el género de los kartings, y lamentablemente también es el único spin-off de carreras del erizo sin una secuela, así que me duele que la idea de este juego no se haya podido expandir y mejorar para alcanzar todo su potencial. Aún así tampoco es un juego malo, no descarto recomendarlo para alguna tarde libre en la que se busque un juego ligero, y sigo sosteniendo que se le puede sacar más jugo en una primera vuelta, y su propuesta al final del día resulta atractiva, así que a pesar de todavía formar parte del accidentado inicio de Sonic en los juegos de carrera, a diferencia de los Drift sí que se le puede sacar algo de diversión. Ya continuaremos en un futuro video con Sonic Riders, en la que veremos si al fin el erizo azul pudo tener una buena incursión en los juegos de carreras. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Si disfrutaron el video no duden en dejar su like y suscribirse al canal. Me despido.